Buenos días chicos, en el video de hoy les explicaré cómo resolver los puntos del calendario matemático del mes de marzo. El primer punto dice, si continúo escribiendo cero discriminación una y otra vez hasta completar 200 letras escritas, ¿cuál es la última letra que escribo? Para esto lo que vamos a hacer es escribir la frase cero discriminación, vamos a asignarle una posición a cada una de las letras y tenemos que la posición 1 la tiene la letra C y la posición 18 la tiene la letra N, que es la letra final de nuestra frase. Si nosotros escribimos cero discriminación 11 veces, vamos a encontrar que la letra N va a estar en la posición 198, pero el ejercicio me está preguntando cuál es la letra que está en la posición 200. Entonces, para esto, como yo ya sé que la letra N está en la posición 198, inicio nuevamente. Tendría la letra C en la posición 199 y la letra E en la posición 200. El siguiente punto dice, divide el rectángulo en 3 regiones de manera que la suma de los números en cada región sea un número cuadrado. Entonces tenemos acá nuestra figura, nuestro rectángulo. Lo que debemos hacer es dividirlo en 3 regiones y lo que nos pide es que la suma de cada región sea un número cuadrado. Entonces ya la dividimos, ahora comprobamos. Entonces tenemos que la primera región es 12 más 13 y eso nos da 25. Tenemos que la segunda región es 26 más 23 y eso nos da 49. Tenemos que la tercera región es 11 más 2 más 3 y eso me da 16. Entonces la suma de cada una de las regiones me da un número cuadrado. Entonces tenemos 25, 49 y 16. El siguiente punto me dice cuántos cuadrados hay en la figura. Entonces yo inicio contando los cuadrados desde el más grande hasta los más pequeños. Entonces con el grande tenemos 1, el que está en el centro tenemos 2, empezamos a contar los cuadrados pequeños. Entonces tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este pequeño 9, 10, 11, 12 y este pequeño 13, 14, 15 y 16. Es decir, que en la figura hay 16 cuadrados. El punto 4 me dice, ubica los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, uno en cada casilla, de tal forma que las sumas en las filas y columnas sean las indicadas. Para esto, entonces, voy a empezar a ubicar los dígitos. Entonces, ubico el 7, el 1 y el 5. Entonces, 7 más 1, 8, 8 más 5, 13. Ubico el 2 y ubico el 6. Tengo que 5 más 2, 7 y 7 más 6, 13 y ubico el 3 y el 4. Y tengo que 4 más 3 es 7 y 7 más 6 es 13. En el punto número 5 me dice, completa la secuencia y me dan una condición. Me dice, cada número se obtiene del número anterior multiplicándolo por 2 y luego restándole 7. Entonces, lo que yo debo encontrar es un número que al multiplicarlo por 2 y restarle 7 me dé 15. Entonces, yo tengo que ese número es el 11. Entonces, 11 por 2 es igual a 22 y si le resto 7
me da 15. Igualmente debo encontrar el número que multiplicado por 2 y restándole 7 me dé 11 y ese número es 9. Entonces tengo que 9 por 2, 18 y 18 menos 7, 11. Para encontrar los dos números que me faltan, lo que hago es multiplico 15 por 2, eso me da 30 y al 30 le resto 7. Es decir, que el número que sigue es el 23. Y para hallar el siguiente número, entonces lo que hago es 23 por 2 me da 46, le resto 7 y me da que el último número de mi secuencia es el 39. En el punto 6 me dice, un pasillo rectangular de 4.8 metros de largo y 13.6 metros de perímetro será embaldocinado con tabletas de 50 centímetros por 30 centímetros. ¿Cuántas tabletas se necesitan? Entonces acá lo que me están dando es que el largo del pasillo es de 4.8, pero me indican que el perímetro es de 13,6. Como sabemos, el perímetro es la suma de todos los lados. Para saber el valor que nos hace falta en este lado y en este lado, entonces lo que hacemos es restar. Entonces nuestro perímetro, que es la suma de todos los lados, menos la suma de el lado de arriba y el lado de abajo, que es 4,8 más 4,8. Es decir, que debemos restar para encontrar mi lado 13,6 menos 9,6. Y eso me da un igual de 4. Es decir, que entre este lado y este lado tengo 4 metros. Pero como necesito saber el valor de cada lado, entonces lo que hago es dividir entre 2 para así conocer cuál es el valor real de este lado. Entonces acá tengo que cada uno de los lados va a medir 2 metros. Entonces para comprobar lo que hago es sumar 4,8 más 2 más 4,8 más 2 y eso me da 13,6, que es el perímetro del rectángulo. Ahora, ya tengo el valor de cada uno de los lados. Ahora lo que debo hacer es encontrar el área del pasillo. Entonces, para el área del pasillo, lo que yo hago es multiplicar mi base, 4,8 metros, por mi altura, que son 2 metros. Y eso me da un valor de 9,6 metros cuadrados. Ahora, yo debo hallar el área de la baldosa. Para esto, lo primero que debo de hacer es, como la baldosa mide 50 centímetros por 30 centímetros, debo convertir estas unidades en metros. Para eso lo que yo hago es dividir en 100. 50 dividido en 100 me da 0,5, es decir, y 30 dividido en 10 me da 0,3 metros. Entonces ya tengo mis medidas en metros, ahora voy a hallar el área de la baldosa. Para esto lo que yo hago es 0,5 metros por 0,3 metros, que fueron las unidades que convertimos de centímetros a metros. Y multiplico. Eso me da 0,15 metros cuadrados. Ahora,
lo que me están preguntando son las baldosas. Para saber la cantidad de baldosas, lo que yo hago es dividir. ¿Qué es lo que voy a dividir? Entonces voy a dividir el área del pasillo sobre el área de la baldosa. Y eso me va a dar que el total de baldosas es igual a 64. Es decir, que en total se necesitan 64 baldosas. El punto 7 dice, traza la figura de un solo trazo sin levantar el lápiz y sin repetir línea. Para poder realizar este ejercicio, debemos iniciar desde la parte de acá. Entonces debemos iniciar nuestra figura desde la línea de acá. Primero hacemos el círculo de la derecha, luego hacemos el círculo de la izquierda y finalmente hacemos el círculo que está en el centro del círculo de la derecha. Y así no repetimos ninguna de las líneas. El punto 8 dice, señala un segmento paralelo al segmento AB y señala un segmento perpendicular al segmento AC. Entonces, como sabemos, los segmentos paralelos son aquellos que no se cortan, ¿listo? Y van en la misma dirección. Debemos recordar que un segmento es la recta que se forma al unir dos vértices. Entonces acá identificamos nuestro segmento AB. Para hallar el paralelo, entonces debemos encontrar una recta que esté en la misma dirección y que no se corte con el segmento AB. Para esto, entonces voy a identificar el segmento DE. Entonces tenemos que nuestro segmento DE es paralelo al segmento AB. Y respecto al segmento perpendicular, entonces sabemos que un segmento perpendicular forma un ángulo de 90 grados. Entonces identificamos el segmento AC, debo encontrar un segmento que sea perpendicular, que me forme un ángulo de 90 grados. Para esto, entonces, voy a unir el vértice C y voy a nombrar este vértice como F. Entonces tendríamos el segmento perpendicular a el segmento AC como CF. Entonces acá notamos que se forma el ángulo de 90 grados. El punto 9 dice lo siguiente, en un parqueadero hay igual número de autos que de motos. En total se pueden contar 78 llantas. ¿Cuántos autos hay y cuántas motos hay? Para esto lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Sabemos que un auto tiene 4 llantas. Entonces el auto tiene 4 llantas y la moto tiene 2 llantas. En total tenemos 6 llantas. Lo que hacemos es dividir 78 llantas entre 6
y eso nos da un valor de 13. Es decir, que hay 13 autos y 13 motos. Entonces comprobamos. 13 por 4 me da 52 y 13 por 2, que son las llantas de las motos, me da 26. Y si sumo 52 más 26, eso me da un total de 78. ¿Listo? Entonces, en total hay 13 motos y 13 autos. En el punto 10 dice, el menor múltiplo de 7 formado por dos dígitos consecutivos es el 21. Tenemos que 21 es igual a 7 por 3. ¿Cuáles son los dos siguientes múltiplos de 7 formados cada uno por dígitos consecutivos? Entonces tenemos que son el 56, que es igual a 7 por 8, y tenemos el 98, que es igual a 7 por 14. El punto 11 me dice qué fracción del área del rectángulo corresponde a la región no sombreada. Para esto, entonces, lo que hacemos, para hallar el denominador, yo cuento cuántos cuadros hay en total. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Entonces 5 por 4, 20. En total tenemos 20 cuadros, pero lo que me están preguntando es cuál es el área del rectángulo no sombreado. Entonces lo que yo hago es contar cuántos cuadritos no están sombreados. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 cuadros que están completos, pero tenemos cuadros que se pueden unir con otro para así poder crear un cuadro no sombreado. Entonces tenemos acá esta mitad que al unirla con esta otra mitad me forman un cuadro no sombreado. Lo mismo hacemos, entonces tenemos esta parte de acá que al unirla con esta parte de acá me forman otro cuadro. Tenemos acá esta parte que al unirla con esta parte me forma otro, y esta parte de acá que al unirla con esta parte de acá me forman otro cuadro. Es decir, que en total se forman 12 cuadros sin sombrear. Entonces el área, la fracción del área del rectángulo no sombreada es de 12 veinteavos. El punto 12 dice, recorta un cuadrado y divídelo en 4 fichas como se muestra en el dibujo. Entonces, con estas fichas de acá debemos armar estas dos figuras. Entonces tenemos la primera figura y la segunda figura. En el punto 13 me dice, ubica los dígitos uno en cada casilla de tal manera que las 3 operaciones sean correctas. Entonces lo que yo hago inicialmente es ubicar el 8, 8 menos 5, y esto me da igual a 3.
ubico el 6 más 4. Entonces tenemos que 6 más 4 me da 10. Y por último, tenemos que 9 menos 7 me da 2. Entonces lo que podemos ver es que todas las operaciones son correctas y ningún dígito se repite. El punto 14 me dice, en este arreglo 3 por 3 se esconde el nombre de un animal. Este nombre posee 9 letras, comienza en una esquina y forma una espiral que termina en el centro. Entonces, el animal es la serpiente. Entonces, iniciamos desde esta esquina y vamos formando la espiral. Serpiente. 6 dice, si se siguen escribiendo los números en el arreglo, ¿en cuál fila quedará el número 30? Entonces tenemos la fila 2, la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Estos números tienen un patrón. Entonces lo que podemos observar es que se sigue una secuencia. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lo que debemos es seguir colocando los números con ese mismo patrón. Siguiendo el patrón, tenemos que el número 30 se ubica en la fila número 1. Entonces, siguiendo el patrón, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Es decir, que el número 30 queda ubicado en la fila número 1. En el punto 17 dice, el número 20 se puede obtener de dos maneras diferentes multiplicando dos números de la lista de arriba. Entonces nos dice que encontremos otros números que se puedan obtener de dos maneras diferentes multiplicando dos números de la lista. Entonces tenemos 3 por 4, que es igual a 12, y tenemos 6 por 2, que también es igual a 12. Tenemos 12 por 2, que es igual a 24, y tenemos 4 por 6, que es igual a 24. También tenemos 5 por 6, que es igual a 30, y tenemos 10 por 3, que también es igual a 30. Tenemos 6 por 10, que es igual a 60, y tenemos 5 por 12, que es igual a 60. Entonces,
Estos números también se pueden obtener multiplicando dos números diferentes. El punto 18 dice, la figura está formada por 5 rectángulos iguales de dimensiones 3 por 5 centímetros. Una hormiga va desde A hasta B por las líneas y me preguntan, ¿de qué longitud es el camino más largo que puede realizar la hormiga si en este camino no se repite ningún segmento? Es decir, que la hormiga no puede volver a cruzar por la misma línea. Para esto entonces tenemos que el largo es de 5 centímetros y el ancho de 3 centímetros. Entonces, el camino que puede seguir la hormiga es el siguiente. Si la hormiga sigue este camino, puede cruzar por la mayor cantidad de rectas o segmentos y en total la hormiga camina una longitud de 48 centímetros desde el punto A hasta el punto B. Entonces lo que se hace es ir sumando cada uno de los segmentos. Entonces tenemos 5 más 3 más 3 más 3 más 5 más 3 más 3 más 5 más 3 más 5 más 5 más 5 y me da 48 centímetros. El punto 19 dice, esta suma es errónea. ¿Por qué? Entonces nos dice que debemos corregirla reubicando 3 tarjetas. Entonces para esto lo que yo voy a hacer es reubicar la tarjeta del 1 y voy a colocar el 9. Voy a reubicar la tarjeta del 9 y voy a ubicar el 6 y voy a ubicar la tarjeta del 6 con el 1 y resolvemos la suma. Tenemos que 9 más 4, 13, 3 iba 1, 7 más 2, 9 y 1, 10, 0 iba 1, 8 más 6, 14 y 1, 15. En el punto 21 dice, media docena de huevos cuesta 1.980 pesos. Una bandeja de huevos tiene 24 huevos. ¿Cuánto cuestan 3 bandejas de huevos? Entonces, este ejercicio lo podemos resolver de dos maneras. La primera es dividir 1.980, que es lo que valen 6 huevos, entre 6, porque como sabemos, media docena son 6. Y eso me da un valor de 330. Quiere decir que cada huevo tiene un valor de 330 pesos. Nos dice que cada bandeja tiene 24 huevos, pero me están preguntando por el valor de 3 bandejas, es decir, de 72 huevos. Entonces lo que yo hago es multiplicar 330 pesos, que es lo que vale un solo huevo, por 72 huevos, que es lo que tienen 3 bandejas, y eso me va a dar un valor de 23.760 pesos. Es decir, que las 3 bandejas tienen un valor de 23.760 pesos. O puedo aplicar la regla de 3. Entonces tenemos que 6 huevos equivalen a 1.980 pesos. 3 bandejas son 72 huevos y ese es el valor que queremos saber. Para eso, entonces lo que nosotros hacemos por el segundo método, que es una regla de 3,
es multiplicar 1980. Entonces lo que hacemos es multiplicar 1980 por 72 huevos y eso lo dividimos en media docena. Entonces el resultado nos va a dar exactamente lo mismo, que es 23.760 pesos. Entonces este ejercicio se puede resolver por cualquiera de las dos maneras. El punto 22 dice, ¿cuántos ángulos rectos encuentras en esta letra M? ¿Cuántos agudos y cuántos obtusos? Entonces, los ángulos rectos son aquellos de 90 grados. Entonces, en esta M encontramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tenemos 6 ángulos rectos. Entonces los ángulos rectos son aquellos de 90 grados. Los ángulos agudos son los que son menores a 90 grados. Entonces acá tenemos 1 y tenemos 2 ángulos de 90 grados. Y los ángulos obtusos, que son los mayores que 90 grados y menores a 180 grados, que no tenemos ninguno, no encontramos ningún ángulo obtuso. En el punto 23 dice, ubica adecuadamente fichas de un dominó en la ventana de tal manera que la suma de los puntos en cada lado sea la misma. Hazlo de varias maneras. Entonces, este punto lo podemos resolver de diferentes maneras. Entonces, tenemos muchas posibilidades. Entonces, lo que voy a hacer acá principalmente es ubicar la ficha 2, 4. Entonces, tengo 2 y tengo 4. En la parte de abajo voy a ubicar la ficha 4, 3. Y la ficha de la izquierda, entonces voy a ubicar la ficha 2, 5. Perdón, voy a ubicar la ficha 2, 3. Entonces ya ubiqué mis fichas del dominó. Ahora lo que debo hacer es sumar. Todos los lados me deben dar la misma cantidad de puntos. Entonces 5 más 3, 8 más 2, 10. 4 más 2, 6 más 4, 10. 4 más 3, 7 más 3, 10. Y 5 más 2, 7 más 3, 10. Entonces esta es una de las formas en las que se puede resolver este ejercicio. El punto 24 dice, ayer fuimos al zoológico, salimos de casa a las 6:15 am y regresamos a las 7:40 pm. ¿Cuánto tiempo duramos fuera de casa? Si en el recorrido tardamos 1 hora y media de ida y 55 minutos de regreso, ¿cuánto tiempo duramos en el zoológico? Entonces, lo que hacemos principalmente es de 6:15 am a 7:40 pm, vamos a hallar cuánto tiempo hay. Entonces, lo que hacemos es de 7 de la mañana a 7 pm hay 720 minutos. ¿Por qué 720 minutos? Porque 1 hora
tiene 60 minutos. Entonces, de entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche hay 12 horas. Entonces, multiplicamos 12 por 6 y nos da 12 por 60 y nos da 720. Entonces, ya tenemos los minutos desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche. De 6:15 a 7 de la mañana tenemos 45 minutos y de 7 p.m. a 7:40 tenemos 40 minutos. Después lo que hacemos es sumar, entonces sumamos 720 más 45 más 40 y eso me va a dar 805 minutos. Es decir, que desde las 6:15 a las 7:40 transcurrieron 805 minutos. Ahora, me dice que el recorrido de ida al zoológico fueron 1 hora y media de ida y 55 de vuelta. Entonces, hora y media equivale a 90 minutos y 55 minutos. Es decir, que entre recorrido gastaron 145 minutos. Lo que yo hago ahora para saber el tiempo que ellos duraron en el zoológico es restar el tiempo que duraron desde que salieron menos el tiempo que transcurrió desde que llegaron al zoológico y mientras regresaron. Es decir, que eso me da 660 minutos. Entonces, en total, en el zoológico duraron 660 minutos. Ahora, lo que yo debo hacer es pasar esos 660 minutos a horas. Entonces, tenemos que 1 hora equivale a 60 minutos. Entonces, lo que hacemos es multiplicar 1 por 660 y dividimos en 60 los minutos. Estos minutos con estos minutos se cancelan y esto me da un total de 11 horas. Quiere decir que en el zoológico duraron 11 horas, sin contar el tiempo de ida y el tiempo de vuelta. El punto 25 dice, descubre las palabras con ayuda de pistas. Entonces, la primera palabra es tren. La segunda palabra es joven. Y la tercera palabra es examen. Entonces, medio de transporte, tren, de corta edad, joven, prueba, examen. El punto 26 dice, las 6 palabras que aparecen a continuación se cayeron del texto. Ubícalas en el lugar adecuado. Entonces tenemos con 4.268.000 hectáreas aproximadas de extensión entre los departamentos de Guaviare y Caquetá, es el área protegida más grande del sistema de parques naturales de Colombia. Entre muchas especies, allí se encuentra el jaguar, el tapir y el águila arpía. Es un sitio excepcionalmente rico desde el punto de vista histórico-cultural por su arte pictográfico rupestre y sus características arqueológicas, con más de 36 abrigos rocosos de diferente tamaño y ubicación, donde se han identificado más de 250.000 dibujos que conforman el mayor hallazgo de pictografías rupestres amazónicas.
Entonces así es como debemos ubicar nuestras palabras. Y el punto 27 dice, ayúdale a Rino a atravesar el laberinto. Entonces para esto tenemos que Rino debe cruzar el laberinto de la siguiente manera. Y listo, chicos. Esto es todo por el calendario matemático del mes de marzo.